Buenos días a todos, les agradezco por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a presentar el tema manejo de la neurocisticercosis. Mi nombre es Jorge Montenegro y soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Dentro del contenido de la charla vamos a revisar algunos aspectos de la epidemiología, de la fisiopatología, algunos temas puntuales acerca del diagnóstico y otros temas de la prevención y las recomendaciones sanitarias. El mayor contenido de la charla va a estar Pero es que está en la fundamentado reunión. en Yo soy el moderador. ¿Qué pasa? las ¿Cómo estás? misercosis que fueron publicadas Sí, en septiembre del año explícame el pasado. aparatico. Entonces, Sí, dentro del problema que genera la neurocisticercosis, esta sí, pues es una enfermedad que resulta de la infestación de la forma larvaria del elemento intestinal en el sistema nervioso central. Como podemos observar en la imagen, las población más afectada son las comunidades más pobres y marginadas espérame, espérame. No, de la salud de determinado su importancia y su relación estricta con un aumento en los hallazgos de epilepsia, generando en esta población que tiene poco acceso a los servicios de salud, mayor discapacidad, discriminación y estigma social. Es por eso tan importante que debemos realizar intervenciones desde todo punto de vista, no solamente en el sector salud, sino alimentario, sanitario, como lo plantea la Organización Mundial de la Salud. En relación a la epidemiología, su incidencia es muy variable dependiendo del territorio del cual estemos evaluando. Se han descrito 1.28 personas cada en países como India, aproximadamente que 1.35 millones de personas sufren de epilepsia debido a una causa que es la neurocisticercosis. En estudios de prevalencia en Colombia, eh, tránsito entre 0,5 y el 40%, dando datos muy variables dependiendo también de la zona geográfica a la cual se evalúa. Y en este mismo estudio que que uno de los principales factores de riesgo es la ausencia de lavado de manos, principalmente después de las deposiciones. Esta enfermedad también se ha relacionado principalmente es porque genera complicaciones neurológicas graves en una población que es económicamente activa y que afecta principalmente a zonas rurales en países destacamos, ¿cierto? Todos los países que son considerados endémicos, principalmente eh, del sudeste asiático. Es importante considerar que no solamente en estos países tengo una enfermedad, sino que en otros países se debe evaluar principalmente por la migración y la globalización que en este momento existe. El agente etiológico que genera esta enfermedad eh, eh, es un platihelminto eh, como la vemos en la gráfica. Esa es una técnica que el cuerpo, dentro de la cabeza o escólex, podemos identificar varias estructuras importantes. La, las ventosas que tiene son cuatro, como unos que se han estimado entre 22 y 32, permiten que se fije a la mucosa intestinal. Esta forma es como desde allí comienza su crecimiento, que incluso se ha identificado por tan una
de 8 metros. Estos restos de estructura que como son segmentos que cada estos segmentos, esto tiene un sistema reproductivo que son hermosos entre 10.000 y 20.000 huevos una vez que son en las heces. En la parte de abajo podemos observar una muestra patológica de un cisticerco que fue resecado. Si podemos ver cómo es esta estructura, de una estructura membranosa con un escólex y cómo la parte fisiopatológica ayuda a evitar el sistema inmune debido a la elevación y la activación del complemento y los linfocitos. Eso también disminuye la antiporción de base. No que su mayor en relación al ciclo de vida, cuando el ser humano se convierte en un huésped después de ingerir, ya tenemos que identificar que el humano se puede comportar como un hospedero definitivo o como un hospedero intermedio, y el cerdo, que es el animal que también sirve como un hospedero intermedio, es lo que usualmente por cultura general teníamos en cuenta. ¿Cómo comienza todo este proceso? Resulta que el humano ingiere primero los cisticercos a través del consumo de carne porcina, ¿cierto? En el músculo de este cerdo es donde se van a alojar estos quistes. Una vez que son ingeridos, llegan hasta el intestino delgado donde eclosionan y esto comienza, el escólex se adhiere a la mucosa intestinal y comienza todo su crecimiento que puede durar, ya mencionado, hasta los 25 años, y de esta forma ir liberando los proglótides que antes observamos a través de las heces. Una vez eliminadas heces, tiempo, incluso han estimado hasta meses. Entonces es que esa contaminación por diferentes puntos, podemos tener en cuenta de que el cerdo, en estos casos, por ejemplo, salvajes en un área no hay un adecuado saneamiento donde los cerdos pueden ir hacia las letrinas y consumir este material contaminado, o a través de la contaminación, por ejemplo, de los diferentes riegos que se esparcen sobre las superficies que se cultivan. Entonces se puede producir la infección a nivel del hospedero intermedio, que es el humano. Principalmente se han detectado más que la transmisión fecal-oral, es una contaminación directa, muchas veces con otra persona que se encuentra infestada con una tenia a nivel intestinal. Entonces, una vez que el ingiere la proglotia, esta llega hasta el intestino del humano. Entonces este huevo lo que hace es ingresar al torrente sanguíneo y al linfático, donde se va a depositar en los diferentes, el músculo, también el óptico, el lógico, anático y a nivel sub. Es así como podemos encontrar la afección principalmente de este parásito en los diferentes tejidos. En el estadio inicial que encontramos diferentes etapas. Una vez que es alojado este quiste
a nivel de los tejidos. Entonces podemos identificar 3 etapas. Una es la etapa vesicular, otra es la etapa coloidal y otra es la etapa nodular. Cada una de ellas se genera de forma distinta en cómo se va degenerando progresivamente en relación a la respuesta del huésped. Eso se llama, podemos encontrar una estructura de aproximadamente entre 5 y 20 milímetros de diámetro. Vamos a ver en las imágenes, por ejemplo, una mínima reacción inflamatoria, y es en la etapa en la cual podemos encontrar una estabilidad de la lesión hasta por 3 años. A nivel macroscópico, se caracteriza por una membrana transparente con un callback y el Scolex. Una vez que se produce esta respuesta inmunitaria que ya por un día comienza a atacarla, también en los diferentes en los que ya se inicia un tratamiento oncológico, entonces ya comienzan a aparecer unos cambios degenerativos debido a esta inflamación. Entonces ya en este caso y las células van a penetrar quiste, generando líquido y se vuelve más viscoso. En la etapa nodular o degenerativa no viable es aquel en el cual el diámetro se ha estimado entre los 2 y los 4 milímetros, ya el quiste está encerrado por un tejido granular, por una cápsula de colágeno densa y pues un territorio con activación y infecciones que más adelante lo ve. Esto lo dimos conocer principalmente es la correlación clínica de todas estas etapas. Entonces, en relación a las manifestaciones clínicas, vamos a ir observando las imágenes diagnósticas a la vez que vamos a ver las diferentes manifestaciones. En la mayoría de los pacientes van a cursar de forma sintomática aproximadamente entre 3 y 5 años luego de que ocurre la infección. En otros pacientes se puede presentar de forma tardía y lo vamos a ver identificado incluso por de forma incidental los cisticercos que van a estar no viables, que son muy comunes encontrar esas hiperdensidades a nivel de la tomografía, como lo observamos por ejemplo en el corte axial de la tomografía que está superior a izquierda. Los síntomas principalmente se deben a esa reacción inflamatoria y local y ese efecto de masa. Entonces es por esto que se debe tener en cuenta principalmente el tamaño de este quiste, el número y la ubicación de los parásitos, porque dependiendo de esto se orienta el tratamiento ya sea médico o quirúrgico. Es muy diferente, por ejemplo, la tomografía que observamos en la parte de arriba de cómo podemos identificar las neurocisticercosis de manera inactiva, el de la izquierda, y de forma activa, el de la derecha. Entonces, en el inactivo es donde vamos a encontrar el parásito que ya no es viable, ¿cierto? Que ya está en el proceso de generación, pero esto que se ha descrito, que estos pacientes pueden cursar con hidrocefalia de forma tardía, debido pues a esos cambios inflamatorios a nivel aracnoideo que ha producido. Y en la forma activa, los diferentes presentaciones que vamos a encontrar es el parenquimatoso, el aracnoideo, intraventricular, espinal, a nivel ocular y extraneural, como lo observamos en ese fondo de ojo en el cual se identifica este quiste, que es muy importante, como lo miraremos más adelante, tanto a nivel diagnóstico como para iniciar la terapia debido a la importancia de un tratamiento previo con esteroides. Entonces debemos tener en cuenta que a grandes rasgos la etapa parenquimatosa o la afectación parenquimatosa en general se asocia a un buen pronóstico y depende mucho del número de los quistes que tiene, con el objetivo de que el tratamiento pues no vaya a generar mayor daño al que ya están produciendo estos. Y las extraparenquimatosos, que son mucho más frecuentes en adultos y en niños, sí se van a asociar con mayor riesgo de complicaciones y muertes en relación a la hidrocefalia que presenta.
Entonces vamos a iniciar. Entonces estas son, por ejemplo, algunas de las imágenes que observamos en una neurocisticercosis inactiva, una radiografía lateral de cráneo en el cual observamos esas radiopacidades puntiformes, en contraste, por ejemplo, a la tomografía, donde ya observamos todas estas radiopacidades distribuidas en el parénquima, pero que ninguna, por ejemplo, muestra una lesión quística, el cual no está realzando con el medio de contraste, sino solamente todas son calcificaciones puntiformes, incluso la literatura las describe como una constelación estrellada. En la neurocisticercosis intraparenquimatosa, que ocupa alrededor del 60% de las lesiones, estas dependen las manifestaciones clínicas de la ubicación del quiste. La mayoría de ellas van a debutar con una convulsión focal o aquella que se va a generalizar de forma secundaria, van a tener un inicio tardío, como lo hemos visto en pacientes mayores de 25 años. Algunas manifestaciones menos comunes van a manifestarse como alteraciones visuales, signos neurológicos focales o meningitis, y se ha encontrado una relación estrecha con trastornos neuropsiquiátricos y epilepsia del lóbulo temporal, en especial porque se genera una esclerosis del hipocampo. Y esto, como lo observamos, por ejemplo, en la imagen inferior, pueden encontrar también en forma intraparenquimatosa la encefalitis cisticercal, que a pesar de que es rara, es común en los niños y en mujeres jóvenes, y la importancia se debe a que, debido a la infección masiva que produce en el encéfalo, puede generar una reacción inflamatoria mucho más grande, un edema cerebral que incluso puede generar la muerte del paciente si no se realiza las medidas cuidadosas previas que vamos a discutir más adelante. En la imagen de arriba, por ejemplo, en un corte axial de una resonancia, podemos observar un quiste coloidal que está realzando en anillo. Quiere decir que esa lesión es viable y que tiene un patrón inflamatorio que esto, incluso si fuese de mayor tamaño, sería necesario descartar diagnósticos diferenciales como un absceso piógeno, fúngico o un tuberculoma, o también incluso un absceso por toxoplasma o tumores primarios del sistema nervioso central. En la neurocisticercosis intraventricular, este ocupa alrededor del 10 al 20% de todas las neurocisticercosis. Se presenta principalmente es por un contexto de una hidrocefalia. Entonces vamos a encontrar un paciente que va a tener cefalea, vómito, alteraciones de conciencia y disminución en la agudeza visual con papiledema. Esta hidrocefalia puede ser obstructiva o puede ser loculada, como lo observamos en la tomografía, en el corte axial, el superior izquierdo, ¿cierto? Que observamos esa dilatación del cuerno frontal del ventrículo lateral, principalmente es por ese efecto obstructivo que genera a nivel del agujero de Monro por la lesión quística. Entonces podemos encontrar esa desproporción a nivel del sistema ventricular. Otros cambios que se generan principalmente en relación a los trastornos inflamatorios es la ependimitis granular, debido a un compromiso en la ruptura del epéndima con una inflamación, una obstrucción, y esto es lo que se ve principalmente a nivel, por ejemplo, ¿Y tú tienes resonancia de dónde? acueducto de Silvio, donde estos trastornos inflamatorios pueden generar como tal esa retención de líquido cefalorraquídeo y manifestarse clínicamente. Pueden también observarse a nivel, por ejemplo, endoscópico, cuando lo realizamos, una reacción inflamatoria del plexo coroideo y la pared ventricular, que nos habla de todo ese compromiso del sistema que está generando, a pesar de que el efecto compresivo ni el efecto de masa como tal. Y algo muy importante es también el síndrome de Bruns, que se describe en relación a una obstrucción intermitente con el movimiento de la cabeza. Entonces son aquellos pacientes en los que con esos cambios posturales pueden generarse unas pérdidas súbitas del estado de conciencia debido a ese aumento intermitente de la presión intracraniana. En las diferentes imágenes podemos observar lesiones que están dentro de los ventrículos ocupando un espacio
ya sea acompañados de una hidrocefalia por la obstrucción que generan o no, o incluso, por ejemplo, en el corte sagital inferior derecho, podemos observar cómo este quiste que está ubicado en el tercer ventrículo atraviesa el acueducto de Silvio y se aloja a nivel del cuarto ventrículo generando la hidrocefalia. En relación a la neurocisticercosis subaracnoidea, esta es de menor frecuencia, pero es la forma más grave que se ha representado, principalmente a que estos trastornos inflamatorios, ya sea por respuesta al huésped o al tratamiento, va a generar una ruptura de los quistes, donde vamos a encontrar una ausencia del Scolex, pero todas estas membranas se van a unir hasta formar unos cúmulos similares a unos racimos de uvas, conocidos como los quistes racemosos, y van a estar ubicados principalmente a nivel de la cisura de Silvio, a nivel de las cisternas basales o los espacios interhemisféricos, como lo observamos en las diferentes imágenes de la derecha. Esta clínicamente va a estar representado como una aracniditis basal crónica, entonces son aquellos pacientes que pueden manifestarse con una hidrocefalia asociado a una vasculitis, entonces no es raro encontrar en estos pacientes, por ejemplo, infartos secundarios a estos fenómenos inflamatorios a nivel de los vasos y a nivel de los pares craneanos, específicamente el segundo, el séptimo y el octavo. Y algo muy importante a considerar es que cuando se encuentran esa neurocisticercosis subaracnoidea a nivel encefálico, se debe descartar también con una resonancia de columna total, debido a que muchas veces encontramos lesiones que también se encuentran a nivel del espacio subaracnoideo espinal. En las imágenes inferiores podemos observar diferentes fenómenos inflamatorios con estas vistas de endoscopia a nivel tanto del compromiso vascular, con un aumento de la aracnoides, y a nivel también de la carótida interna y a nivel de los pares craneanos, específicamente en las cisternas de la base. En las imágenes también podemos observar cómo en una resonancia magnética a nivel de las cisternas basales podemos observar esas hiperintensidades en relación al compromiso principalmente de la aracnoides y de los procesos inflamatorios a nivel de estos lugares. En la neurocisticercosis espinal es la presentación más frecuente, alrededor del 1% de todos los pacientes se presentan de esta forma, pues tienen una estrecha relación con la anterior vista. Se presentan como quistes en el espacio subaracnoideo espinal, pueden presentarse con aracnoiditis o sin aracnoiditis, o también la otra presentación es como quistes intramedulares, que son mucho menos frecuentes, como lo observamos en las imágenes. Este más que todo es extramedular. Entonces, si hay un compromiso inflamatorio de la aracnoides que compromete principalmente las raíces, vamos a tener las manifestaciones como una presentación de una radiculopatía. Entonces el paciente va a manifestar un dolor radicular, debilidad muscular, y puede presentar una alteración de esfínteres según la ubicación que tenga, o puede también presentarse como una mielitis transversa con trastornos esfinterianos, alteraciones motoras o sensitivas con un nivel por debajo de la lesión. En relación al diagnóstico, la ICSA recomienda que se haga una correlación entre los datos clínicos, radiológicos, de laboratorio y epidemiológico. Estos criterios diagnósticos que les presento en estas tablas fueron actualizados en el 2017 con el objetivo de tener un umbral diagnóstico y de tratamiento mucho menor. Entonces brindan, como ustedes lo observan en la imagen, unos criterios absolutos, en la cual principalmente se destaca la demostración histológica del parásito, si se decide realizar una biopsia en el caso de que, por ejemplo, los laboratorios y también las imágenes no sean concluyentes. También si se visualiza el cisticerco subretiniano, por eso es tan importante realizar ese fondo de ojo, y la demostración concluyente de un Scolex dentro de la lesión quística en un estudio de neuroimagen. A partir de allí ya se comienzan a tener en cuenta unos criterios de neuroimagen y unos criterios clínico-epidemiológicos, los cuales nos permiten determinar de una forma definitiva o probable el diagnóstico de esta enfermedad e iniciar el manejo oportuno.
En relación a los estudios de laboratorio, se destacan tres aspectos. Una es la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo, los estudios de de la inmunodiagnóstico y las fascia. pruebas La moleculares que fascia son es mucho la más membrana recientes. que cubre los En músculos y relación a tejidos del cuerpo. la punción lumbar, para la toma de muestra de líquido Pues la cefalorraquídeo, la muestra literatura describe que croniofacial. no es necesaria realizarla de entrada, a menos de que se quiera excluir otros Vale, chao. diagnósticos diferenciales. Como lo observamos, pueden incluso tener mucha relevancia este tipo de lesiones con otras alteraciones que generen unas lesiones en anillo con realce. En el 80% de estas muestras de líquido cefalorraquídeo va a estar alterado. Sin embargo, pues si sale normal, tampoco no la descarta. Entonces, las principales características que podemos encontrar es un líquido cefalorraquídeo con un aumento en la celularidad. Se han descrito incluso más de 300 células por mililitro, un aumento en las proteínas con un rango entre 50 y 300. Podemos encontrar una glucosa normal debido a que pues unas alteraciones en la glucosa podrían más apuntarnos hacia una enfermedad epiógena. Sin embargo, describen en la literatura que cuando se encuentra también un nivel bajo asociado pues ya a un diagnóstico definitivo de una neuropsicosis, esto se va a correlacionar con un mal pronóstico. En relación al inmunodiagnóstico, la inmunoelectrotransferencia ligada a enzimas o EITB es la prueba más confiable que se utiliza. No está ampliamente disponible. Usualmente se toma una muestra de suero y se utiliza la glicoproteína del parásito para lograr la identificación. Usualmente se tiene el apoyo de estos laboratorios cuando la imagen no es concluyente, pero describen de forma muy clara que no, el hecho de que no se tenga esta prueba positiva o que no esté disponible tampoco no se debe retrasar para realizar un tratamiento. Describen que también tienen una alta tasa de resultados con falsos positivos y negativos, principalmente a la variabilidad cruzada con otros tipos de tenia. Su mayor sensibilidad, incluso hasta el 100%, se ha descrito en aquellas neurocisticercosis parenquimatosas ventriculares o su aracnidea. En relación a las pruebas moleculares, se ha utilizado más para este diagnóstico, principalmente con la PCR en tiempo real para la identificación del ADN de la tenia sol, con una mayor sensibilidad principalmente para la presentación ventricular o su aracnidea. Esta muestra tiene una mayor efectividad cuando se realiza una toma de líquido cefalorraquídeo. A pesar de que todas las pruebas de laboratorio se han realizado, aún se considera de que no hay una prueba única y suficiente que nos pueda apoyar para un diagnóstico definitivo, como lo pudimos observar en los criterios diagnósticos. En relación al tratamiento, vamos a discutir algunos temas del tratamiento médico. Entonces, en la guía de la OMS describen que antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento debemos hacer dos cosas que son obligatorias. Una, que es realizar un examen oftalmológico para excluir una cisticercosis ocular, debido a que si esta está presente, se debe retrasar el tratamiento con antiparasitarios debido a que puede generar una alteración visual definitiva por el trastorno inflamatorio asociado. Y en segundo punto se debe realizar también un tamizaje para TBC y profilaxis contra la estringiloidiasis debido a que van a recibir estos pacientes unos ciclos largos de esteroides. Entonces, dentro de los objetivos del tratamiento médico, lo primero que se debe hacer es controlar los síntomas agudos, específicamente la hipertensión endocraniana, con los esteroides y con la derivación del líquido cefalorraquídeo por las distintas modalidades que estén disponibles y que se ajusten de forma selectiva a cada paciente. Y el tratamiento de las convulsiones con los anticonvulsivantes. En segundo punto, ya dejan la terapia antiparasitaria, que es muy importante destacar que nunca es urgente iniciar. Primero se debe realizar unos pasos previos. Entonces, si un paciente tiene hipertensión endocraniana, entonces lo vamos a organizar a través de la presentación, si es parenquimatosa o extraparenquimatosa. Entonces, si es parenquimatosa y tiene edema cerebral, entonces lo que se recomienda es iniciar los esteroides con dexametasona en dosis de 0.2 a 0.4 miligramos por kilo día y prednisolona de 50 miligramos al día.
Y esto, si estamos frente a una extraparenquimatosa, entonces esto como se debe principalmente a una hidrocefalia obstructiva, en el caso de una neurocisticercosis intraventricular, entonces se recomienda como primer paso evaluar si es posible realizar la extracción del cisticerco que está obstruyendo, ¿cierto?, el sistema ventricular, o la inserción de una derivación ventricular externa o a través de una tercer ventriculostomía endoscópica. Y en la hidrocefalia comunicante, como es la presentación subaracnidea, se recomienda realizar para el manejo de esta hipertensión endocraniana secundaria a la hidrocefalia una derivación ventriculoperitoneal o una endoscopia. ¿Esto por qué? Porque principalmente las obstrucciones se van a ver dadas por ese compromiso aracnoideo a nivel de los agujeros de Luska y Magenti. En relación a los cisticidas o antiparasitarios, es muy importante recalcar que cuando el paciente tiene hipertensión endocraniana están contraindicados y solamente se deben iniciar cuando se resuelva la hipertensión endocraniana y el origen obstructivo si lo hay. En relación a los anticonvulsivos, siempre se deben iniciar si el paciente una convulsión. ¿Por qué? Porque la neurocisticercosis se destaca como un foco para las convulsiones recurrentes de forma focal o generalizable secundariamente, como lo veremos más adelante. La elección de cuál sería el mejor anticonvulsivante, en la guía destacan que todo tiene que ser en un contexto en el cual se evalúe la disponibilidad local, el costo, las interacciones farmacológicas y los posibles efectos secundarios. Sí, pero me demoro porque estoy en una reunión. Bueno, ¿Por qué? Tratamiento brazicuantel, por ejemplo, este disminuye mucho la biodisponibilidad de medicamentos como la fenitoína o la carbamazepina, de que si nosotros iniciamos con cuando esto, si es posible, evitarlo, si no está indicado totalmente, con el objetivo de que el paciente pues, no vaya a tener complicaciones asociadas a los eventos convulsivos. Dentro de los medicamentos más estudiados se destaca la fenitoína, la carbamazepina y recientemente el levetiracetam. Sin embargo, en estudios recientes que se han realizado al comparar mejor resultado a nivel la limitación de las crisis con la carbamazepina sobre el levetiracetam. En relación al lo recurrente, que los pacientes que se va a iniciar esta terapia deben tener unos pasos previos, como les había mencionado y como vamos a discutirlo más adelante, por el riesgo que existe de exacerbar esos síntomas neurológicos debido a ese trastorno inflamatorio, principalmente en pacientes que tienen un gran número de lesiones, pueden generar un edema cerebral difuso o aumentar la presión intracraneal. En la imagen que observamos podemos como por semanas, muestra que en el seguimiento con imágenes hay una involución de esa lesión con una fase, ¿cierto?, que en un momento era coloidal y que ya está degenerando contra en las imágenes de abajo. Entonces, de pacientes para la parasitaria, plan quistes viables o que se encuentren de aquellas lesiones, ¿cierto?, que vamos a observar que captan el contraste en anillo o que se encuentran con una hipodensidad, ¿cierto?, con un punto hiperdenso en el centro. Esto independientemente de la ubicación. En quien se encuentra contraindicado de forma absoluta la terapia antiparasitaria con un
destacar, muchos de los pacientes pueden tener mezclas de muchas etapas de quistes, entonces siempre pues las que tienen el tratamiento es con monoterapia con albendazol y en combinación con albendazol y praziquantel, y todo depende de la carga de la enfermedad para saber elegir cuál de ellos utilizar. Entonces, dentro de la guía se destaca que en aquellos pacientes, por ejemplo, en el cual se identifique entre 1 y 2 quistes, se recomienda iniciar el tratamiento con albendazol en dosis de 15 miligramos por kilo al día, dividido en 2 dosis, con una dosis máxima de 1.200 miligramos por día, y se recomienda administrarlo con alimentos, e incluso la literatura destaca alimentos grasos para generar un mayor efecto. Si el paciente se le indica en el tratamiento combinado con albendazol y cuantel, 50 miligramos al día, se ha estimado entre los 10 y los 14 días, con una mejoría como tal del control de la enfermedad. Y en la extraparenquimatosa sí los estudios han considerado prolongada, principalmente teniendo en cuenta el seguimiento con imágenes y la parte clínica del paciente. Los esteroides siempre se deben administrar específicamente un día antes de las crisis que observamos, pues van a haber estas complicaciones que hemos discutido anteriormente. Si nos enfrentamos a un paciente con una hidrocefalia obstructiva debido a un quiste intraventricular, lo que primero que tenemos que evaluar es si estamos frente a un paciente que tiene un deterioro neurológico. Si tiene un deterioro neurológico, entonces la recomendación es que se lleve a una derivación emergente y una resección del quiste si es posible. Si el paciente presenta síntomas leves o intermitentes, entonces ya depende de la adherencia del quiste o de la presencia de inflamación hiperintenso que se asocia a una inflamación activa. Se considera que el paciente es adherente, y si no lo tiene, ¿cierto? Ante estos casos es que se realice una derivación ventriculoperitoneal y se inicie de forma progresiva el tratamiento con antiparasitario. Y si el paciente no tiene esa inflamación activa o no adherente, entonces tenemos que evaluar si la lesión obstructiva se encuentra a nivel del ventrículo lateral o el tercer ventrículo, o a nivel del cuarto ventrículo. Preferiblemente, si está a nivel del ventrículo lateral o el tercero, se recomienda realizar un manejo de esa lesión a través de neuro, y si está a nivel del cuarto ventrículo o una extracción estereotáxica. La literatura también describe que si se logra una resección completa del quiste macroscópica, no requiere tratamiento antiparasitario, pero pues no son concluyentes porque usualmente también se acompañan de otro tipo de lesiones en otros sitios. En estas imágenes, por ejemplo, podemos observar, son imágenes endoscópicas de un tratamiento quirúrgico que se le hace una neurocisticercosis. Observa en la imagen A, ¿cierto?, en la parte superior izquierda, cómo la pared del cisticerco va emergiendo a través del foramen de Monro, que se encuentra ubicada en el tercer ventrículo. Posteriormente en la B se observa cómo cómo se va extrayendo esa lesión a nivel cortical, y en las imágenes de abajo podemos observar que luego de retirar esa lesión hay compromiso inflamatorio, principalmente con microhemorragias a nivel del fornix y esto a nivel del agujero de Monro, y también en la imagen de la derecha inferior una reacción granulomatosa secundaria en los vasos y en el epéndima, que son muy características de este tipo de lesiones. Si nos encontramos frente a una hidrocefalia comunicante debido a una neurocisticercosis subaracnoidea de entrada, tenemos que saber que se asocia con una alta mortalidad. Entonces tenemos que saber si este paciente presenta una hidrocefalia comunicante o si no tiene hidrocefalia. Si el paciente tiene una hidrocefalia que es comunicante, se recomienda realizar
de forma progresiva, primero solucionar la hidrocefalia con una derivación ventriculoperitoneal, iniciar el esteroide y el antiparasitario. Y si no tiene hidrocefalia, se recomienda iniciar el esteroide y el antiparasitario como tratamiento para este tipo de lesiones. Se ha descrito también la extracción de los quistes por tercer ventriculostomía endoscópica. Sin embargo, cuando se asocia a esto, estos resultados a veces presentan complicaciones y es considerado controvertido principalmente basales. Ante la no respuesta de la dosis o la duración, cuando los estudios han tratado de aumentar la dosis y ver los resultados, estos se asocian a mayor progresión hacia calcificaciones y hacia eventos convulsivos. Entonces no se recomienda realizar un ajuste en la dosis, sino realizar una prolongación en la duración del tratamiento y realizar seguimiento con imágenes, principalmente cada 6 meses, como lo veremos más adelante, y durante las primeras semanas se debe evaluar de forma continua la presencia de hepatotoxicidad y leucemia secundaria al uso de estos medicamentos. Se describe además también que el uso del metotrexate ayuda con el objetivo de ahorrar esteroides. La forma de cómo administrarlo es similar a la que se utiliza con artritis reumatoide y se inician con dosis de 7.5 miligramos semanales de forma titular. El gigante, definido como aquel que tiene 5 centímetros de ser, es el uso del esteroide hasta que se realice el control de este efecto de posteriormente el antiparasitario, idealmente con albendazol más praziquantel durante requerir varios ciclos de forma progresiva. En la encefalitis cisticercal, pues esta se asocia a un edema cerebral difuso debido a las múltiples cisticercos que van a estar inflamados en ese momento. Entonces se debe evitar la terapia antiparasitaria, se debe iniciar con esteroides hasta el control del efecto de masa tanto radiológico como clínico. Y en la mayoría de las descripciones que se han hecho en relación a ante este evento específico es que resuelven sin tratamiento parasitario. Realizar cada paciente en relación a los síntomas que presenta, la ubicación anatómica, el grado de aracnititis que presenta y a la experiencia quirúrgica del cirujano. Entonces, dentro de la literatura que ellos revisan, concluyen que no hay una diferencia entre la terapia médica y quirúrgica para esto. Sin embargo, destacan que ante una compresión medular o una mielopatía se debe considerar dosis altas de esteroide solo o con terapia antiparasitaria. Sin embargo, por ejemplo, en estudios realizados recientemente, hay uno publicado en World Neurosurgery en el 2020, en el cual se realizaba una revisión sistemática de la literatura, la cual evalúan si se combina la terapia médica y quirúrgica con la terapia médica sola o la terapia quirúrgica sola, y la cual esto describe una mejoría hasta del 70% en comparación con la monoterapia, del 40% en la mejoría neurológica, prefiriendo el manejo combinado quirúrgico y médico. En relación al seguimiento, se realiza con imágenes, entonces se recomienda realizar un control cada 6 meses luego del tratamiento hasta que se resuelva la lesión quística. Si en alguno de estos puntos observamos lesiones viables o que realcen el contraste, se recomienda repetir el esquema de tratamiento con antiparasitarios. En relación a los anticonvulsivantes, no hay estudios que describan como una duración exacta, sin embargo las experiencias que se han tenido destacan lo siguiente. Primero, se identifican los factores de riesgo para que la convulsión se presente de forma recurrente, principalmente la presencia de una lesión quística residual, las calcificaciones con edema o si presenta el paciente más de 2 convulsiones durante el curso de la enfermedad. Y en relación a la duración, las experiencias que describen en la literatura es que si
estamos frente a un paciente que tiene lesiones parenquimatosas múltiples, se debe continuar el tratamiento anticonvulsivante por 24 meses y si es una lesión única, al menos por 6 meses. ¿Y cuándo se debe interrumpir? Primero, que el paciente presente pocas convulsiones previas al tratamiento, se debe tener en cuenta ese dato. Y esto, que haya resolución de las lesiones quísticas y que el paciente no presente convulsiones durante las 24 meses. Último, pues nosotros hacemos como la OMS o la OPS, en la cual que no solamente nos dediquemos al tratamiento específico y especializado de la enfermedad, sino que también seamos unos focos de educación para prevenirlo, principalmente con estrategias como el lavado de manos, ¿cierto? Antes de comer y luego de salir del baño. Usualmente si estamos, por ejemplo, frente a pacientes que manejen los porcinos de forma salvaje, hay la recomendación es que el cultivo en corrales integral, como esto es un manejo interdisciplinario, que los test de control realicen una inspección de la carne, que la carne que nosotros vayamos a consumir esté bien cocida, que se realice una desparasitación, recordar que debemos hacerlo al año, y el uso de letrinas, ¿cierto?, que estén totalmente cerradas con el objetivo de que los animales y ellos mismos. Entonces, en conclusión, debemos considerar que el manejo inicial debe centrarse en la terapia sintomática, principalmente con los medicamentos antiepilépticos, los esteroides, y cirugías. La terapia es una emergencia, los antiparasitarios están contraindicados en hipertensión endocraniana, también deben posponerse hasta después de las intervenciones quirúrgicas, y la terapia antiparasitaria óptima varía en forma a la enfermedad y a la respuesta que se tenga y el seguimiento y el número de cisticercos. Les agradezco mucho por su atención. Gracias, Jorge. Muy buena la charla. Yo te quería hacer algunos comentarios pues, que no son muy de neurocirugía, pero que a mí me ha tocado. Lo primero, cuando yo era pequeño, yo oía que los mayores campesinos hablaban de la carne con granalla. La carne con granalla es la carne que tiene cisticerco, y a los campesinos les gustaba mucho comprar esa carne con granalla. Obviamente ellos no sabían que era cisticerco porque decían que era más gustosa. Lo segundo, yo tuve oportunidad de tener un negocio de marranos. No me quebré porque afortunadamente tenía la posibilidad de operar, pero cuando uno tiene marranos entiende algunas cosas, por qué la enfermedad se está acabando. La enfermedad se está acabando por los controles sanitarios tan estrictos que tienen ya la UMATA y en todos los centros de producción de marranos. Entonces, lo primero, un marrano no te lo compran en el matadero, si lo que ellos llaman tocinudo, si tiene más de 3 centímetros de grasa en el lomo. ¿Y por qué es importante esto? Porque los marranos que se cuidan, que se crían con cuido, no son tocinudos, no tienen más de 3 centímetros de grasa. Entonces, cuando un marrano está criado con cuido, está en corral, y fuera de eso el cuido tiene, de por sí, tiene antibiótico y tiene antiparasitario, entonces eso es un control muy importante de la enfermedad. Los marranos que transmitían la enfermedad estaban sueltos en el campo y, como decís, se contaminaban con la letrina y con el agua sucia. Entonces esto ha hecho un control muy importante, además ya esos marranos que son alimentados con aguamasa y con desechos, no los están comprando en los mataderos, entonces ya eso es un control muy importante de la enfermedad. Yo podría decir que llevo más de 3 años sin operar un paciente con cisticercosis, cuando era una práctica
común en el servicio de neurocirugía. El pabellón de neurocirugía del Hospital San Vicente tenía 24 camas y yo podría decir que 3 o 4 camas estaban permanentemente utilizadas por pacientes que tenían neurocisticercosis. Es una enfermedad que afortunadamente progresivamente está disminuyendo y yo diría que casi desapareciendo. Nunca vi un paciente que se tratara con praziquantel, yo sé que hablaste de eso, pero nunca vi que llegáramos a usar praziquantel y definitivamente la forma subarañoidea es una enfermedad de pésimo pronóstico. Es raro porque algunos pacientes es como una reacción inmune que tuvieran para presentar este tipo de enfermedad. Me